Saludos motoristas, el Flamas en un nuevo paseo. El día de hoy te quiero invitar a un lugar que a mí me gusta mucho. Es un lugar un poco turístico. Realmente entre semana va a estar prácticamente solo. Entre semana sí hay algo más de gente, pero no hay aglomeraciones. Es una zona cultural, bueno, más que cultural, es una zona arqueológica llamada Los Huachimontones, pegadito al pueblo de Teuchitlán, a unos 45 minutos de Guadalajara, muy cerca, muy accesible a cualquier tipo de moto, vehículo, un camioncito, vas y vienes. Está muy recomendable el paseo. Vamos a darle y ojalá lleguemos pronto y sin ningún contratiempo. La entrada del pueblillo. Welcome, dice. Bye. Este es un lugar al que ya he venido 2-3 veces, pero la verdad es que me encanta el pueblo. La verdad es que el pueblo no tiene mucho que verle, pero la zona arqueológica está muy chida. Es algo que no en todos lados vas a encontrar. De hecho, yo no sé de otro lugar así. Y ahorita van a ver el porqué.
Buenas. Estoy fuera del museo de aquí de los Huachimontones en Teuchitlán, Jalisco. No sé si se alcance a oír música tipo prehispánica que la ponen allá adentro. Está muy chido, la verdad es que está muy interesante. Hay cosas que yo no sabía. Por ejemplo, que esta cultura, sus inicios son de hace 1000 años antes de Cristo. O estamos hablando de que hace 3000 años inició esta cultura. Y más o menos para el año 350 antes de Cristo fue que empezaron a hacerse las primeras construcciones que vamos a ver allá arriba. Ahorita vamos a subir allá arriba a ver las pirámides únicas, pero que al parecer únicas para la mayoría de nosotros. Pero a lo que viene allá dentro de la información es que todo el occidente hay muchos vestigios de este tipo. Desgraciadamente pues no hay la inversión para pues estudiarlos, rescatarlos y trabajarlos todos como quisiéramos. Pero al menos estos están chidos. Ahorita vamos a subir allá arriba. Altamente recomendable. Por cierto, aquí en el museo hay un audiovisual con un cinito. La verdad, pídanle a las muchachas que les pongan el video. La verdad, muy recomendable. Y para los que vienen de otras partes del mundo, también te lo pueden poner en inglés. Muy, muy recomendable, la verdad. Vámonos para arriba. Así es. Vamos para arriba. No es que esté demasiado dura la subida. Más bien es que yo estoy muy fuera de condición. Muy. Tengo 2 semanas yendo a correr apenas. Y no he mejorado nada. Pero bueno, por algo se inicia. Si tú tienes algún problema, una pata mocha, una lesión, vienes con alguien de la tercera edad que le cueste trabajo, lo que sea, hablas con el de la entrada. Y este camino, si te das cuenta, es una calle. Ay, güey, te da chance de subir en el carro. Dejas a la persona que tenga problemas y vuelves a bajar al estacionamiento donde dejamos la moto. Ya me cansé. Como te digo, no es que esté muy duro, más bien soy yo el que ando muy mal de condición. Pero una caminadita perfectamente vale la pena para lo que viene. No sé ti, no sé tú, ya no sé ni lo que digo, pero a mí este tema me encanta. Tanto como las motos, así. Ahora sí, empieza lo bueno. Empieza lo bueno. Sí.
empieza lo interesante. Ela aquí, a ver si la mugre cámara le hace justicia al lugarcito. Helo aquí. ...12 o 15 metros de altura esta pirámide. Pirámides circulares, señores, como pasteles. ¿Dónde habían visto esto? Solamente en exclusiva en este canal. Elige una ruta por Flamas. No es cierto, ya los han sacado mucha gente, pero como podemos ver, está chido, está único. Antes la pirámide principal, ahorita la encuentro, la más grande, tenía la parte de atrás semi derruida y se podía subir uno, sacar fotos y hacer una panorámica de la laguna que está ahí al fondo. Me acaban de decir que ya no se puede subir uno, ni modo, pero pues bueno, con tal de que esto se conserve, no importa. No nos subimos. De allá la estoy viendo. Creo que es esta. A ver si se ve. No se ve pura madre. Está aquí derechito. De hecho creo que hay una antena por ahí blanca. Creo que sí se ve. Esa es la más alta de todas. Pero no está terminada, no está reconstruida o ¿cómo se le llama eso? Pues vuelta a hacer. Este lago que se ve al fondo es un lago muy importante para esta cultura, para esta civilización. Y según los estudios, en este lago hay vestigios de chinampas. Esta es la pirámide a la que antes se podía subir uno. No se aprecia, pero es bastante más alta que la que está ahí abajo. Pero pues todavía no se ha reconstruido. Ahí estoy viendo una cámara, yo creo que la están vigilando para que no la saquen. Pues no falta el hijo de la chingada que viene y saquea. Ahí abajo está la otra, la que habíamos visto. Y esta es, yo creo que un 50% más alta. Pero pues actualmente es solamente un cúmulo de piedras. Gracias.
de pensarse, ¿no? Y si tuvieras que beber esta agua que contaminas, le faltó ahí abajo, puerco. ¿Qué tal? Ha de pensarse. Caballo. Mira tú. No sabía. Tengo la ligera sospecha de que esto es para bicicletas. Y ya me metí. Vamos a ver a dónde salgo. Ya me metí. Ah, mira, salgo al balneario. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Espero que me sigas acompañando en este tipo de paseos. Coméntame si te gusta así tipo cosas prehispánicas o puro salir de pata de perro y nada más. Vamos a tener diferentes tipos de salidas, no nada más culturales entre comillas, pero pues este es una de los objetivos, uno de los destinos que más me gustan. Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como el Flamas, en Instagram como el Taller del Flamas, en TikTok Flamas TV Tic. Sigue mi podcast Flamas Radio en las principales plataformas de podcast y te espero aquí en la siguiente salida. Como siempre te lo digo, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.